Benjamín Juárez Echenique, soy el director del Centro de Estudios Mexicanos de la Universidad Nacional Autónoma de México en la ciudad de Boston. Y el día de hoy estoy realmente de plácemes, pues tengo a dos grandes amigos y dos expertos en el tema de las constituciones y el impacto que tienen en la sociedad, en especial las constituciones mexicanas, y ellos son el doctor Emilio Rabasa del Instituto de Investigaciones Jurídicas del UNAM y el doctor Luis Jiménez, catedrático de la Universidad de Massachusetts en Boston. El doctor Rabasa es miembro de una verdadera dinastía de juristas y es el ex cónsul general de nuestro país en la ciudad de Boston. El doctor Jiménez ha hecho un trabajo y un activismo digno de toda alabanza sobre temas sociales, jurídicos y culturales de México en la ciudad de Boston y en los Estados Unidos. Así es que, sin más, les doy a todos ustedes las gracias y la bienvenida y le doy la palabra a Emilio para que nos haga una introducción sobre la historia y la importancia de la Carta Magna. ¿Qué es una constitución y qué es la Constitución de México? Mil gracias. Muchas gracias. En primer lugar, mi agradecimiento a UNAM Boston, a Yumas por la amable invitación y desde luego que a mi directo y querido amigo don Benjamín por su presentación y por tenerme la amabilidad de estar con ustedes en un gratísimo recuerdo, además para mí, de lo que fue 3 años, de lo que fueron 3 años de estancia allá en Boston como cónsul general y de pues todo el periplo que hicimos de las diversas universidades, especialmente Yumas, en donde mi esposa, la doctora María del Carmen Alanís, inauguró la oficina con Héctor de UNAM Boston y en la que me tocó la oportunidad de estar. Así es que para mí es múltiplemente grato este conversatorio. Y desde luego saludar a Luis y saludar a todas ustedes, a Montserrat, a Mariana, por su muy amable acompañamiento. El tema que nos convoca es el de la Constitución, que es ciertamente un tema central en cualquier país del mundo, pero en particular en México, porque México tiene toda una historia y una tradición de constitucionalismo. México nace a la vida independiente con una constitución, la de Apatzingán en 1814, que promueve José María Morelos y Pavón en el Congreso de Chilpancingo, apenas escasos 3 años y pico de que Miguel Hidalgo hubiera dado el grito de Dolores en 1810, lo cual es un indicador de cómo se arraigó en la tradición, en la cultura de México y ha pervivido hasta ahora este credo en la Constitución, en tener una Carta Magna que no solamente establezca la organización del Estado, sino también los derechos de las y los ciudadanos frente a este. Entonces, nuestra tradición constitucional arranca ya desde cuando todavía no había concluido la guerra de independencia, todavía faltaban varios años y ya Morelos estaba convocando al Congreso Constituyente Chilpancingo para darnos una constitución. Una constitución que tuvo el mérito
de establecer de entrada un concepto de soberanía que yo creo que hasta la fecha me atrevería a decir no se ha superado, un concepto de soberanía muy claro. Era Morelos el insurgente que más enfatizó las ideas rusonianas de la soberanía popular y se plasmaron desde los sentimientos a la nación en la Declaración de Independencia y desde luego en la Constitución de 1824, donde también ya estableció por vez primera la división, el principio de Montesquieu de la división de poderes y el principio de que ninguno debería de reunirse en más de una persona o corporación. De modo que México nace a la vida independiente con una constitución. Ahora, a partir de ese nacimiento, que yo incluso me atrevería a decir glorioso desde el punto de vista de un país que aún durante el fragor de su independencia ya busca tener un marco constitucional, lamentablemente el desarrollo ulterior no ha sido todo lo que se podría esperar. Empezando porque la Constitución de Apatzingán realmente fue efímera, prácticamente no tuvo aplicación en virtud de que, pues en medio de una tremenda guerra de independencia, era difícil que se pudiera aplicar esa Carta Magna. Toda constitución requiere de cierto grado mínimo de estabilidad y paz social para poderse aplicar, pero sí dejó sentado el precedente, sí dejó sentado los principios estos a los que me he referido, a partir de los cuales luego las otras cartas magnas habrían de abrevar. En una panorámica, digamos, sucinta de nuestra historia constitucional, podría decir que no ha sido esta una de carácter lineal, como en otros países, en el sentido de que no ha tenido el constitucionalismo irrupciones, al contrario, las ha tenido y violentas, y las ha tenido por periodos que no han sido cortos, a diferencia de otras constituciones que aun cuando han pasado por estragos de una guerra civil, como el caso de la Constitución norteamericana con Abraham Lincoln, sin embargo, han vivido y han persistido. La Constitución norteamericana ya va acumulando más de 2 siglos de la misma Constitución, con un estrecho margen de reformas que se hicieron sobre todo al principio para agregar los Bill of Rights, mientras que la nuestra, pues tenemos la Constitución de Apatzingán, la Constitución de 1824, la Constitución de 1857, la de 1917, que han sido las 4 constituciones de corte federalista. Si a eso agregamos las bases orgánicas y las leyes de Santana, de corte totalmente centralista, pues ya se llegan a acumular un total de 6 constituciones en la historia del constitucionalismo mexicano. Y ha sido una historia más bien de altos y bajos. Después de la Constitución de Apatzingán viene la de 24, ya un Congreso Constituyente que se convoca en la Ciudad de México, en un recinto que hoy se conoce como la Iglesia de San Pedro y San Pablo, identificado como tal ahí en el centro, donde además se habría de coronar también Iturbide de emperador, y en donde se dan los debates muy acalorados sobre la forma de gobierno que había de prevalecer en el México independiente. Una forma centralizada de corte monárquico, herencia española, o bien una forma republicana de corte federalista. Y debo mencionar ahí que desde luego la Constitución de Cádiz, la PEPA, como lo mencionó
don Benjamín, antes de iniciar esta charla, tuvo una influencia importante, mas no como creen varios autores y analistas, incluyendo, y lo digo, mi padre mismo, que también fue constitucionalista, en el federalismo. Se piensa que nuestro federalismo fue calca del federalismo norteamericano, de la Constitución del último cuarto del siglo XVIII en Estados Unidos, que para 24 pues ya llevaba algunos años de vigencia y que por lo mismo se piensa que influyó en la conformación de nuestro federalismo. Mis investigaciones sobre el particular, a las que les he dedicado algún tiempo, me llevan a la conclusión de que no fue así, de que nuestro federalismo se debe a un hombre llamado Miguel Ramos Arizpe, que era una combinación de teólogo jurista que acude a las Cortes de Cádiz cuando se convoca a representantes de la entonces excolonia a estar presentes en esas cortes y se familiariza con algunos principios de la Constitución de Cádiz, como son, por ejemplo, la existencia de ciertas entidades provinciales y una entidad de cierto grado de centralización. Y como semillas, traslada esas a la Constitución de 24 y las plasma en una arquitectura federalista excepcional, ¿sí? Convierte las que se llamaban las diputaciones provinciales entonces en México en los estados. Y esto además de una manera muy oportuna, hay que recordárselo y agradecérselo a Ramos Arizpe, porque si no ha emitido el acta constitutiva de 23, donde ya se declara la federación y luego se confirma con la Constitución de 24, tal era la desesperación de los estados que ya tenían un alto grado de libertad y autonomía por integrarse en una nación, que se pudieran haber disgregado, como por ejemplo acontece en los estados en Centroamérica, en donde acabaron siendo pequeños estados en esta parte del continente. Entonces a Ramos Arizpe no nada más le debemos el federalismo, sino le debemos también la unión de los estados en la federación, y eso es muy importante. Emilio, mi primera pregunta, justamente eso que mencionabas, que se cree erróneamente, incluyendo por tu padre, que el federalismo viene inspirado por Estados Unidos. Entonces la pregunta sería, si no es eso, si el federalismo no viene de Estados Unidos, ¿hubo algún tipo de influencia? O sea, Ramos Arizpe toma esta idea de Cádiz, pero ¿hubo algún otro tipo de influencia americana? Digamos, no sé si, me imagino que ellos sabían, los constituyentes del 24, estaban al tanto de los Federalist Papers, de los debates que se estaban dando en el mundo. ¿Fueron influidos de alguna forma? Si no fue el federalismo, ¿fue alguna otra cosa? En efecto, y quien ha estudiado mucho eso y lo dejó plasmado en sus libros fue mi padre, precisamente en el estudio que hace de la Constitución de 24 y en otro libro sobre la evolución constitucional de México, donde sostiene ese principio que también sostenían personalidades como, por ejemplo, Lucas Alamán, de que el federalismo mexicano había sido si no calca, copia del norteamericano. Yo empecé a investigar eso hace algunos años y llegué a una conclusión diferente. Paradójicamente, nuestro federalismo brota de esas semillas que toma Ramos Arizpe de una constitución no federalista, ni siquiera republicana, sino monárquica, como era la PEPA. La PEPA era una constitución monárquica, ¿sí? Y sin embargo tenía insertadas esas partículas, esas semillas que muy inteligentemente toma Ramos Arizpe y la siembra en México de tal manera que florece un federalismo convirtiendo, repito, las diputaciones provinciales en estados y creando la federación.
Recordemos que en Estados Unidos la federación, la Constitución norteamericana no nace como federalista, nace como confederación. Y es gracias a los Federalist Papers de Hamilton, Jay y Madison que se convencen de que no podían subsistir, sobre todo frente a los embates de otras potencias como confederación, y entonces se transforman en federación. Sí hubo otras influencias de la Constitución norteamericana, por ejemplo, en materia del poder judicial y de la organización de la Suprema Corte y de la duración de los jueces en sus funciones a efecto de garantizar la imparcialidad en la administración de la justicia. Como también vamos a encontrar más adelante en la Constitución de 57 una gran influencia de Francia. Ahí el país dominante va a ser Francia, con su constitución que emerge de la Revolución Francesa y que establece una sola cámara, y de donde México toma para constituir por única vez en su historia, en 57, un sistema legislativo unicameral que habría de durar algunos años hasta que Lerdo de Tejada lo regresa al bicamerismo. Entonces sí han habido influencias en distintas épocas de distintos países. Yo diría que fundamentalmente de los Estados Unidos, de España y de Francia en la historia de nuestro constitucionalismo. A la vez que también México ha aportado grandes innovaciones al constitucionalismo mundial. Menciono, por ejemplo, el caso en la Constitución de 57 del juicio de amparo, que es un producto de Mariano Otero, muy nuestro, que Rejón inventó primero para la Constitución de Yucatán y que Otero lo federaliza para garantizar los derechos fundamentales como el instrumento de los derechos fundamentales, una creación muy nuestra. Y de la Constitución de 17, los derechos sociales, el derecho del trabajo y el derecho agrario y el derecho de la educación, que por vez primera en la historia del constitucionalismo universal se insertan en la Constitución. La otra cosa que mencionabas al principio es la idea de la representación popular de Montesquieu. ¿Cómo ha cambiado eso a través de la historia? O sea, en el 24, cuando estamos hablando de cómo van a elegir, o ellos estaban hablando de cómo iban a elegir, ¿cómo ha cambiado eso? Porque en el 17 obviamente tenemos por primera vez la elección directa. Y eso no se habla mucho en México, o al menos en Estados Unidos en inglés, no se habla mucho de eso, y me gustaría que hablaras un poco sobre ese tema, sobre cómo cambió esa idea. Ese es otro gran tema, Luis. Gracias por preguntarme. La forma como se ha ido transformando el sistema de representación nacional en la Constitución. Nace tanto en Apatzingán como sobre todo en 24, con un sistema completamente de elección indirecta. No es directamente el pueblo el que elige a sus representantes. Se eligen de partidos en provincias y de provincias a los estados y de los estados a la federación, un sistema de filtros, digamos, muy, muy complejo y alambicado, sobre todo para un país que estaba apenas surgiendo a la vida independiente. Y a lo largo del proceso constitucional va cediendo poco a poco, gradualmente, el sistema de elección indirecta por el sistema de elección directa, hasta que ya llegamos en la Constitución de 1917 a que todos los cargos de elección popular son de elección popular directa, el de presidente de la República, el de diputados, el de senadores. Suprema Corte de Justicia de la Nación tuvo una etapa también de elección que afortunadamente no prosperó, porque yo soy un convencido de que someter
la elección de los ministros de la Corte a un tipo de elección como la de los otros cargos de elección popular, politizaría a la Corte y entonces afectaría su función de ser la defensora e intérprete de la Constitución. ¿Cuándo fue eso? El único resquicio que quedó de elección, ni siquiera elección, de nominación indirecta en la Constitución de 17 fue el nombramiento del entonces regente, hoy jefe de la Ciudad de México. Pero una reforma en los años fines del siglo pasado de la administración del presidente Zedillo hizo también de la elección de jefa o jefe de la Ciudad de México una elección directa. Entonces hemos transitado del sistema de elección indirecta en la de 24, semidirecta y semi-indirecta en la de 57, a directa en la de 17 y incluso ahora ya se están explorando, si quieres lo comentamos más adelante, Luis, formas de participación ciudadana directa a través de lo que se llama democracia participativa o democracia directa, como el referéndum, la revocación de mandato, el plebiscito, etcétera. Entonces, sí ha sido una evolución, mientras que los Estados Unidos siguen teniendo todavía un sistema, y ahora lo vamos a ver funcionando en la elección que viene en noviembre, de elección combinando el principio del el voto popular con el voto de los, digamos, electores, ¿sí? En México eso ya no existe. Oye, Emilio, pero ¿qué es lo que hizo cambiar eso? O sea, la gente, digamos, los constituyentes, simplemente tuvieron una idea diferente de lo que significaba el pueblo. O sea, ¿tenían más confianza o fue algún tipo de tal vez, no sé, algo que los hiciera la guerra o no sé, algún tipo de que les cambiara la opinión? ¿Qué fue lo que hace porque, o sea, precisamente por eso que mencionas, el colegio electoral en Estados Unidos no se ha cambiado porque siempre ha habido fuerzas que lo impiden. Entonces, ¿por qué México cambia y en Estados Unidos no? ¿Qué es lo que les hace cambiar de opinión? Yo creo que se han combinado dos factores. Por un lado, una mayor maduración política de la sociedad civil que aspira a participar más y en forma más directa en las acciones de gobierno, y ciertamente una fundamental es la elección de tus representantes, ¿sí? Y la otra de ciertas mentes lúcidas en momentos estelares, como el constituyente de 57, que fue un constituyente liberal, un constituyente en donde predominaron los principios liberales sobre los conservadores, que fueron cada vez abriendo más el sistema de representación para que resultara más incluyente y más participativo. Así llegamos a la Constitución de 17. La Constitución de 17 ya todos los cargos de elección popular, presidente de la República, diputados, senadores, gobernadores, presidentes municipales, salvo los ministros de la Corte, son de elección popular directa. Pero todavía no contentos con eso, se llevan a cabo una serie de reformas en la segunda mitad del siglo pasado de carácter político electoral que abren todavía más el sistema, con un sistema que se llama mixto de representación de diputados y de senadores electos por el principio de mayoría con el plurinominal, para que pudieran participar con mayor eficacia partidos políticos que antes ni soñando podían realmente tener influencia en las acciones de gobierno. Entonces sí ha sido una combinación de factores de gobierno, pero también de sociedad civil, Luis, que han venido empujando desde abajo, digamos, desde la base, por una mayor apertura del sistema político, y lo recoge los constituyentes y los congresos y lo plasman en la Constitución. Excelente. Y me gustaría también que hablaras, al menos desde mi perspectiva, que yo estoy fuera del país,
una de las cosas que siempre me ha interesado muchísimo es que la Constitución, me parece, la del 17 y también las anteriores, tenían unas innovaciones, como tú mencionabas, del amparo y de los derechos sociales, pero lo que está en la Constitución no siempre es lo que sucede, no siempre es lo que está realmente vigente. O sea, la ley dice una cosa, el Estado a veces abusa de su poder y precisamente con el amparo, en cierta forma, resulta por eso, ¿no? Y no sé si pudieras hablar un poco cómo es que se da eso, cómo es que a pesar de tener una constitución tan innovadora y que influye tanto en el resto del mundo, dentro de México mismo a veces no es vigente. ¿Cómo es que sucede eso? ¿Por qué se da esa diferencia entre lo que está escrito y lo que está pasando realmente para los ciudadanos? Un tema, yo diría, toral de nuestro devenir constitucional, y es un tema que yo siempre incluyo en mi clase con mis alumnos de Derecho Constitucional, porque me parece que no puedo dejarlos con una visión exclusivamente positivista de la Constitución, de lo que dicen los textos constitucionales, y de que la realidad se conforme a ellos, porque no ha sido así, como bien lo está señalando. Cabe recordar, la Constitución de 14 efímera no se aplica por la Guerra de Independencia. La Constitución de 24 dura apenas unos años hasta que surge la figura de Antonio López de Santana con una gran centralización, y él no solamente de facto, sino de jure establece un sistema constitucional centralista, incluso llega a crear el llamado Supremo Poder Conservador en sus 7 leyes y en sus bases orgánicas, o sea, lo deja a nivel de texto constitucional y genera una dictadura que le da cobertura en estos 2 textos, las bases orgánicas y las 7 leyes. Viene la Revolución de Ayutla, que tira a Santana, y viene la Constitución de 57, una constitución de corte liberal, una constitución en donde por primera vez en el artículo 40 se establece que México es una república representativa, democrática y federal, compuesta de estados libres y soberanos. Pero ahí, aunque breve, quisiera yo preguntarte sobre cuál es el papel como ideólogo jurista de Maximiliano. Y esa coincidencia del imperio de Maximiliano con la guerra civil en Estados Unidos, que también de alguna manera es un conflicto constitucional, ¿qué luces nos puedes dar en ese encuentro histórico que sigue marcando ambos países? Bueno, qué bueno que me lo recordaste, porque en mi panorámica de la historia constitucional omití ese breve interregno, digamos, de la presencia de Maximiliano y su enorme conflicto con Benito Juárez, en tratando de establecer un imperio apoyado por Napoleón III, y en donde establece el Estatuto del Imperio, en donde hay un regreso a la forma otra vez monárquica y además aquí de corte imperial, donde se establece que el ejecutivo estará en manos de un monarca, ¿sí? Entonces esa es otra de las etapas que yo llamo, al igual que de Santana, de regresión respecto del avance republicano. Durante los años del conflicto de la lucha entre las fuerzas de Juárez y las fuerzas de Maximiliano, sí, hay en el territorio nacional 2 textos. Uno es la Constitución de 57, que defiende Juárez y con ello la República, y otro el Estatuto del Imperio, que defiende Maximiliano, apoyado por Napoleón III y las fuerzas de Napoleón III, hasta que es derrotado por Juárez, enjuiciado y condenado en el Cerro de las Campanas. Y entonces se restablece nuevamente la Constitución de 57 por un tiempo.
porque luego viene la figura de Porfirio Díaz. ¿Por qué emerge esta figura y por qué el país se desplaza hacia esa dictadura? Ha sido un tema muy estudiado por mi bisabuelo, don Emilio Rabás Estebanel, en un libro que se convirtió en un clásico, que escribió precisamente en Estados Unidos, en la ciudad de Nueva York, cuando estaba de autoexiliado político, que se llama La Constitución y la Dictadura. Y ese libro sostiene don Emilio que la Constitución de 57 era una constitución muy avanzada, liberal, donde se establecía una mayor presencia del poder legislativo sobre el ejecutivo. Y en un país de una sociedad muy atrasada, prácticamente analfabeta, con mínima escolaridad de sector primario, era muy difícil que se entendiera esa arquitectura constitucional. Y entonces se fueron por el lado de, dice algo así como don Emilio, como teniendo que decidir entre un asambleísmo que no resolvía los problemas y una dictadura, se optó por la dictadura. Y por eso llegó Porfirio Díaz y la ejerció pues, por más de 30 años. Aunque también en ese libro, Rabasa defiende que ya para entonces había llegado el tiempo de pasar de nuevo a la democracia en la Constitución de 17. Pero abundando en la muy interesante pregunta de Luis, si nada más tomamos en cuenta la Constitución de 17, que en el artículo 40 establece con toda claridad: México es una república representativa, democrática, federal. Luego se le agregó ya en la administración de Calderón la palabra laica, y si quieren luego también hablamos sobre eso. Es de preguntarse si realmente estos principios fueron observados en la práctica, si realmente México fue una república representativa democrática entre los años de 1917 y los años de la segunda mitad del siglo XX. Y mi respuesta es que no, que era una fachada constitucional de democracia, de república, pero que era un centralismo de facto en un sistema que Giovanni Sartori, el politólogo italiano, califica como sistema de Estado de partido hegemónico. Un sistema en donde el presidente de la República, a través de su partido, designaba a su sucesor, designaba a los 32 gobernadores de las entidades federativas, designaba a la totalidad de los senadores, designaba al casi 85% de los diputados. Entonces, en un sistema en donde todas esas designaciones dependen de un solo hombre, pues no es ni república, ni representativa, y mucho menos democrática. Realmente estos términos empiezan a aplicar en nuestra historia a partir de las transformaciones en la Carta Constitucional, de las reformas electorales de 1977 en adelante, que gradualmente van estableciendo los principios democráticos y que surgen por vez primera gracias al gran genio político de un hombre iluminado como fue Jesús Reyes Heroles, que concibió un México más plural, más abierto, más incluyente, ¿sí? Y luego otra serie de reformas que llevaron hasta el punto en el que finalmente se logró la alternancia en el poder de manera pacífica, no solamente a nivel de gobiernos estatales, sino también de Congreso de la Unión y finalmente con Vicente Fox de Presidencia de la República en el año 2000. Y ahora ya llevamos 4 elecciones, más de 24 años, con alternancias del PRI al PAN, confirmado PAN, PAN a PRI y PRI a Morena.
lo cual creo yo que es una clarísima demostración de que nuestra democracia, aún con todas sus faltas y necesidades de mayor perfeccionamiento, ha estado funcionando en México.